Saludos. El tema que trataremos hoy será sobre diabetes mellitus. Antes de comenzar a tratar en sí el tema de diabetes, vamos a recordar lo que es la anatomía y fisiología de algunos órganos muy importantes que se ven alterados en este tipo de patología. El hígado es una de las glándulas más voluminosas de la anatomía y una de las más importantes en cuanto a la actividad metabólica del organismo. Dentro de las funciones más importantes con respecto al tema, el hígado cumple con las siguientes funciones. Gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de ciertos aminoácidos. Glucogenólisis es la fragmentación de glucógeno para liberar glucosa en la sangre. Glucogenogénesis es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Páncreas es una glándula de secreción mixta porque vierte su contenido a la sangre y al tubo digestivo. El páncreas se compone de dos grandes tejidos, los acinos y los islotes de Langerhans. Los acinos secretan jugos digestivos al duodeno, por ende, su secreción es externa. Y por último, los islotes de Langerhans, que secretan hormonas de forma directa a la sangre y que a su vez están formados por distintos tipos de células. Tenemos las células beta, que representan casi el 60% de la totalidad de las células de los islotes y se encuentran sobre todo en el centro de cada uno y secretan insulina y amilina. Las células alfa, que componen casi el 25% del total y secretan glucagón. Células delta, que representan el 10% y secretan somatostatina. Esta hormona ejerce efectos profundos sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Influye también en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas. La insulina desempeña una función primordial en el almacenamiento de la energía sobrante, es decir, que si se consumen hidratos de carbono en exceso, estos se depositarán principalmente como glucógeno en el hígado y en los músculos. El exceso de carbohidratos que no puede almacenarse como glucógeno se convierte en grasa y se conserva en el tejido adiposo. Para que la insulina inicie sus efectos en las células efectoras, ha de unirse primero y activar una proteína receptora de la membrana. Este receptor activado, y no la insulina, es el que desencadena los efectos posteriores. La insulina es importante para el cuerpo. Permite que el azúcar en la sangre o glucosa entre a las células para proveerlas de energía. Cuando comes, el cuerpo descompone los alimentos en glucosa en el intestino delgado. Esto es la fuente de energía que tiene el cuerpo para todo lo que hace, para trabajar y pensar, hacer ejercicio y sanarse. La glucosa viaja por el torrente sanguíneo buscando células individuales que necesiten energía. Para que la glucosa entre a las células necesitan de la insulina. La insulina es la llave que abre la célula para permitir que la glucosa le entregue energía. Cuando llega la insulina, esta envía una señal a la célula para que active los transportadores de glucosa. Estos transportadores mueven la glucosa atravesando las paredes de las células. Cuando la glucosa ingresa dentro de la célula, entrega energía. Si el músculo no se ejercita después de una comida, pero la glucosa se transporta en abundancia a su interior, la mayor parte de ella se depositará como glucógeno muscular y no se empleará como sustrato energético. Es decir, este glucógeno se aprovechará más tarde para fines energéticos, ya sea en una utilización intensa de energía por el músculo o incluso por instantes de máxima energía anaerobia. Es evidente que la insulina puede acelerar el transporte de glucosa al interior de la célula muscular en reposo, multiplicándolo al menos por 15 veces. Uno de los efectos más importantes de la insulina es el depósito casi inmediato de glucógeno en el hígado a partir de casi toda la glucosa absorbida después de una comida. Más tarde, entre comidas, cuando ya no se dispone de alimento y la glucemia empieza a descender, la secreción de insulina disminuye con rapidez y el glucógeno hepático se transforma de nuevo en glucosa, que se libera otra vez a la sangre para evitar que la glucemia descienda demasiado. Entonces, el descenso de la glucemia hace que el páncreas reduzca la secreción de insulina.
Así pues, el hígado extrae la glucosa de la sangre cuando ésta se acumula en exceso después de una comida y la devuelve cuando su concentración sanguínea disminuye entre las comidas. En el encéfalo se diferencia mucho de casi todos los demás tejidos del organismo, porque las células encefálicas son permeables a la glucosa y pueden aprovecharla sin intermediación de la insulina. Cuando la glucemia desciende en exceso hasta límites de 20 a 50 milímetros sobre 100 ml, se manifiestan los síntomas de shock hipoglucémico, caracterizados por irritabilidad nerviosa progresiva con hipotimia, crisis convulsiva e incluso coma. La insulina ejerce diversos efectos que inducen el depósito de lípidos en el tejido adiposo. En primer lugar, aumenta la utilización de glucosa por casi todos los tejidos orgánicos y reduce automáticamente la utilización de grasa, es decir, ahorra lípidos. La insulina acelera el transporte de glucosa a los hepatocitos. Entonces, cuando la concentración hepática de glucógeno alcanza el 5 a 6%, esta misma concentración inhibe la nueva síntesis de glucógeno. Es decir, toda la glucosa adicional que ingresa al hepatocito está disponible para la síntesis de grasas. Primero, la glucosa se degrada a piruvato. El piruvato se convierte en acetilcoenzima. Este es el sustrato necesario para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, casi todos los ácidos grasos se sintetizan en el propio hígado y se emplean para formar triglicéridos. Este es la forma habitual en la que se deposita la grasa. La deficiencia de la insulina aumenta el uso de la grasa con fines energéticos, es decir, la degradación de los lípidos y su uso con fines energéticos se estimula mucho cuando falta insulina. El déficit de insulina provoca la lipólisis de la grasa almacenada con liberación de los ácidos grasos libres. Entonces, se hidrolizan los triglicéridos almacenados y se liberan enormes cantidades de ácidos grasos y de glicerol a la sangre circulante. Estos ácidos grasos libres se transforman luego en el sustrato energético principal de casi todos los tejidos del organismo, salvo el encéfalo. El exceso de ácidos grasos del plasma junto con la falta de insulina favorece también la conversión hepática de algunos de los ácidos grasos en fosfolípidos y colesterol, dos de los principales productos del metabolismo lipídico. Estas dos sustancias, junto con el exceso de triglicéridos producido al mismo tiempo en el hígado, se libera hacia la sangre junto con las lipoproteínas. Este incremento de lípidos, sobre todo del colesterol, acelera el desarrollo de aterosclerosis. El consumo exagerado de grasas durante la falta de insulina provoca cetosis y acidosis. La falta de insulina también causa una síntesis exagerada de ácido acetoacético en los hepatocitos. Parte del ácido acetoacético también se convierte en ácido beta-hidroxibutírico. Entonces, el ácido beta-hidroxibutírico junto con el ácido acetoacético se denominan cuerpos cetónicos y su exceso en los líquidos corporales se conoce como cetosis. El ácido acetoacético y el ácido beta-hidroxibutírico pueden causar una acidosis grave y coma, con el resultado frecuente de muerte. Otra de las funciones importantes de la insulina es que facilita la síntesis y el depósito de proteínas. Es decir, la insulina facilita la síntesis de proteínas y evita su degradación. La carencia de insulina provoca el descenso de las proteínas y el incremento de los aminoácidos en el plasma. Es decir, el catabolismo de las proteínas aumenta, la síntesis de proteínas cesa y se vierten enormes cantidades de aminoácidos al plasma. Entonces, la concentración plasmática de aminoácidos aumenta mucho y casi todo el exceso se emplea bien directamente como fuente energética. Esta degradación de los aminoácidos provoca en última instancia una mayor eliminación de urea en la orina.
puede causar una debilidad extrema, así como la alteración de numerosas funciones orgánicas por la pérdida resultante de las proteínas. El hígado funciona como un importante sistema amortiguador de glucemia. En otras palabras, cuando la glucemia se eleva hasta una concentración determinada después de una comida y el ritmo de secreción de insulina también asciende hasta las 2/3 partes de la glucosa absorbida por el intestino, se almacenan de inmediato en el hígado en forma de glucógeno. En las horas siguientes, cuando la concentración de glucosa en la sangre y el ritmo de secreción de insulina empieza a descender, el hígado devuelve de nuevo la glucosa a la sangre. Cuando la concentración de glucosa aumenta demasiado, se secreta insulina. A su vez, la insulina reduce la glucemia hasta valores normales. En cambio, el descenso de la glucemia estimula la secreción de glucagón. Este actúa de forma contraria y en condiciones normales, hasta que la glucemia aumente hacia valores normales. Además, en las hipoglucemias graves, el efecto directo del descenso de la glucemia sobre el hipotálamo estimula el sistema nervioso simpático. A su vez, la adrenalina secretada por las glándulas suprarrenales induce una liberación aún mayor de glucosa por el hígado. El glucagón es una hormona secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans cuando disminuye la glucemia y va a cumplir varias funciones. La más importante de ella consiste en elevar la concentración sanguínea de glucosa, efecto contrario al de la insulina. Por este motivo, el glucagón se conoce como hormona hiperglucemiante. Los principales efectos del glucagón sobre el metabolismo de la glucosa consisten en degradación del glucógeno hepático, aumento de la gluconeogenia hepática. Estos dos efectos aumentan mucho la disponibilidad de la glucosa hacia los demás órganos. El incremento de la glucemia hasta valores de hiperglucemia reduce el glucagón del plasma. Por consiguiente, durante la hipoglucemia se sintetizan grandes cantidades de glucagón. Este incrementa a su vez la producción hepática de glucosa y actúa como factor corrector importante de la hipoglucemia. Un efecto beneficio del glucagón es que evita la caída de la glucemia. La somatostatina inhibe la secreción de glucagón e insulina. Casi todos los factores relacionados con la ingestión de alimentos estimulan la secreción de somatostatina. Al haber aumento de la glucemia, aumento de los aminoácidos y aumento de los ácidos grasos. A su vez, la somatostatina ejerce numerosos efectos inhibidores. La somatostatina actúa localmente sobre los propios islotes de Langerhans y reduce la secreción de insulina y de glucagón. La somatostatina reduce la motilidad del estómago y la somatostatina disminuye tanto la secreción como la absorción por el tubo digestivo. Diabetes mellitus es un síndrome caracterizado por la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, bien por la falta de secreción de insulina o bien por la disminución de la sensibilidad de los tejidos a esta hormona. Existen dos grandes tipos de diabetes mellitus: la diabetes tipo 1 o diabetes mellitus insulino dependiente, que se debe a la falta de secreción de insulina. Diabetes tipo 2, llamada también diabetes mellitus no insulino dependiente, es causada por una menor sensibilidad de los tejidos efectores a las acciones metabólicas de la insulina. Esta menor sensibilidad a la insulina suele conocerse como resistencia a la insulina. Los criterios de diagnóstico de la diabetes mellitus son cuando el paciente presente síntomas de diabetes más concentración de glucosa sanguínea al azar de 200 miligramos sobre 100 ml. Es decir, que cuando se hace la extracción de sangre sin tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la última toma de alimento.
una glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126 miligramos sobre 100 ml, es decir, la ausencia de ingestión calórica durante al menos 8 horas. Una glucosa plasmática a las 2 horas con una concentración de 200 miligramos sobre 100 ml durante una prueba de tolerancia a la glucosa. Esta prueba debe realizarse con una carga de glucosa que contenga el equivalente a 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Los factores de riesgo de la diabetes mellitus son: estos factores de riesgo pueden ser modificables y no modificables. Dentro de los modificables tenemos el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, el síndrome metabólico, la hipertensión arterial, factores dietéticos, ambiente intrauterino y la inflamación. Y dentro de los no modificables tenemos a la raza, la historia familiar, la edad, el sexo, la historia de diabetes gestacional. Fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1. La lesión de células betas del páncreas o las enfermedades que alteran la producción de insulina pueden causar una diabetes de tipo 1. Las infecciones víricas y los trastornos autoinmunitarios pueden contribuir a la destrucción de las células betas en muchos enfermos con diabetes de tipo 1. Pero la herencia también desempeña una función primordial que establece la vulnerabilidad de estas células a su destrucción. La diabetes de tipo 1 suele comenzar hacia los 14 años de edad y por esta razón también se conoce a menudo como diabetes mellitus juvenil. La diabetes de tipo 1 puede empezar de manera muy brusca en tan solo unos días o semanas con 3 manifestaciones fundamentales: hiperglucemia, aumento de la utilización de las grasas con fines energéticos y para la síntesis de colesterol en el hígado, y la pérdida de proteínas orgánicas. En la diabetes tipo 1, las células betas del páncreas pierden su capacidad de producir insulina, dando como resultado altas concentraciones de glucosa en la sangre y otras concentraciones. En la diabetes tipo 1, su sistema inmunológico, específicamente sus glóbulos blancos, consideran a las células betas pancreáticas como si fueran cuerpos extraños. En una respuesta autoinmune, sus glóbulos blancos segregan anticuerpos que destruyen a sus propias células beta. Como resultado, el páncreas produce poca o ninguna insulina. Sin la insulina, la glucosa no puede ingresar a las células. Dichas células están desnutridas debido a la falta de las calorías que deberían recibir de la glucosa. Además, el nivel de glucosa se acumula en el torrente sanguíneo, dando lugar a una condición llamada hiperglucemia. Los síntomas más comunes en la diabetes tipo 1 son hambre excesiva, sed excesiva, micción frecuente, pérdida de peso inexplicable, fatiga, debilidad, irritabilidad y visión borrosa. Si la hiperglucemia no se trata, usted se puede enfermar gravemente, debido a que usted no tiene suficiente insulina en la sangre. Las células no pueden utilizar la glucosa para obtener energía. Como resultado, su cuerpo descompone las reservas de grasa y proteínas como fuente alternativa de energía. A medida que la descomposición de la grasa continúa, ciertos subproductos conocidos como cuerpos cetónicos se acumulan en la sangre, dando lugar a una condición llamada cetosis. Cuando los cuerpos cetónicos se acumulan a niveles peligrosamente altos, se produce una condición llamada cetoacidosis diabética, que puede poner en peligro la vida. Si sus niveles de glucosa en la sangre siguen siendo altos en el tiempo, se pueden producir problemas de salud a largo plazo, tales como una de las complicaciones graves de la diabetes mellitus es la cetoacidosis diabética.
que viene definida por una acidosis metabólica consecuencia de la sobreproducción de ácidos orgánicos y cuerpos cetónicos por el déficit de insulina. Cursa con hiperglucemia, deshidratación y casi siempre con escasa afección del nivel de conciencia. En la diabetes tipo 2, el páncreas no produce suficiente insulina o las células resisten los efectos de la insulina o ambas cosas. Si tiene resistencia a la insulina, su insulina no puede desbloquear las células para dejar ingresar la glucosa, porque los bloqueos llamados receptores son anormales o están faltantes. Como consecuencia, la glucosa queda encerrada fuera de sus células. Por consiguiente, la cantidad de glucosa aumenta en el torrente sanguíneo, en una afección llamada hiperglucemia. Para compensar la hiperglucemia, su páncreas produce más y más insulina. Sus células beta, sobrecargadas de trabajo, intentan mantener la demanda, pero pierden gradualmente su capacidad de producir insulina suficiente. Debido a la hiperglucemia y la falta de insulina, producen clásicos síntomas de diabetes, como hambre excesiva, sed excesiva, aumento en el volumen de la orina y pérdida de peso inexplicable. Los síntomas de la diabetes tipo 2 pueden aparecer con el tiempo, como son fatiga, infecciones recurrentes, cambios en la visión, picazón, sensación de hormigueo o cosquilleo en la piel. Las complicaciones que ponen en riesgo la vida producidas por la diabetes tipo 2 incluyen cetoacidosis diabética, síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetónico e hipoglucemia. Si no recibe tratamiento para la hiperglucemia, puede derivarse una cetoacidosis diabética, debido a que no tiene más insulina suficiente circulando en su sangre. Sus células no pueden obtener la glucosa que necesita para producir energía. Como consecuencia, su sangre se convierte en grasas y proteínas como una fuente de energía alternativa. Durante el proceso de desglose de grasas, algunos subproductos conocidos como cuerpos cetónicos se acumulan en su sangre y estos resultan una afección llamada cetosis. Si las cetonas aumentan peligrosamente a altos niveles, en su torrente sanguíneo puede desarrollar cetoacidosis diabética, que puede derivar en un coma o la muerte. Otra complicación se deriva de una falla para tratar la hiperglucemia. Se trata del síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetónico. A medida que la deficiencia de insulina continúa, su nivel de glucosa en la sangre aumenta. Como respuesta, sus riñones filtran el exceso de glucosa fuera de la sangre, en orina, junto con grandes cantidades de agua. A menos que se consuman grandes cantidades de agua, sus riñones no podrán mantener la demanda de eliminar la glucosa de su torrente sanguíneo y la diluirán en la orina de forma suficiente. Como consecuencia, su sangre se convierte mucho más concentrada de lo normal, una condición llamada hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad arrastra el agua de sus tejidos del organismo a su torrente sanguíneo, lo que ocasiona una grave deshidratación, que puede derivar de un síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetónico. Los síntomas neurológicos como convulsiones y coma pueden aparecer. Si ingiere una medicación para la diabetes excesiva, puede experimentar una complicación aguda llamada hipoglucemia. La insulina excesiva como medicamento hiperglucémico oral causa demasiada glucosa en las células, lo que deja un monto insuficiente en su torrente sanguíneo. Algunos órganos como el cerebro necesitan de un suministro de energía constante para funcionar de forma adecuada. Debido a que la fuente de energía en el cerebro es la glucosa, este es el primer órgano afectado por los bajos niveles de glucosa. Cuando sus células del cerebro, llamadas neuronas, tienen gran necesidad de glucosa, empiezan a funcionar mal, lo que causa síntomas como nerviosismo, temblor y confusión. Si su nivel de glucosa sigue bajando, la actividad eléctrica de sus neuronas disminuye.
en forma significativa y tiene como consecuencia convulsiones y coma diabético. Con el tiempo, la diabetes tipo 2, mal controlada crónica, puede causar daño en el tejido degenerativo, que tiene como consecuencia complicaciones a largo plazo, como aterosclerosis, ceguera, neuropatía e insuficiencia renal. Se define como diabetes gestacional a la glucosa de severidad variable que comienza o es reconocida por primera vez durante el embarazo en curso. Durante el embarazo, un órgano llamado placenta se desarrolla en la matriz. La placenta conecta a la madre con el bebé y se encarga de que el bebé reciba suficiente alimento y agua. La placenta también produce varias hormonas. Algunas de estas hormonas dificultan que la insulina cumpla con su función, que es de controlar la glucosa en la sangre. La insulina abre las células para que pueda entrar la glucosa. Durante el embarazo, el cuerpo tiene que producir más o menos el triple de insulina que de costumbre. La diabetes gestacional ocurre cuando el páncreas, que es el órgano que produce la insulina, no puede producir suficiente insulina para el embarazo. Sin suficiente insulina, la glucosa que está en la sangre no puede salir de ahí para ser transformado en energía. Eso causa que se acumule demasiada glucosa en la sangre. La mayoría de mujeres con diabetes gestacional tendrán un embarazo y un parto normal y un bebé sano, si usted puede mantener la glucosa a un nivel saludable. La diabetes gestacional por lo general desaparece después del embarazo, pero una vez que alguien ha tenido diabetes gestacional, el riesgo de tenerla en embarazos futuros es de 2 en cada 3 casos. Sin embargo, algunas mujeres descubren que tienen diabetes de tipo 1 o 2 durante el embarazo. Es difícil determinar si dichas mujeres tienen diabetes gestacional o simplemente comenzaron a tener indicios de diabetes durante el embarazo. Ellas deben continuar recibiendo el tratamiento para la diabetes después del embarazo. Realice al paciente la anamnesis. Recoja datos aportados por el paciente, familiares o testigos. Pregunte el tiempo de evolución y la causa. Pregunte si presenta síntomas como poliuria, polidipsia o polifagia, o como las siguientes. En el examen físico vamos a evaluar el estado de conciencia y presencia de alteraciones neurológicas o compromiso sensorial. Valorar grado de deshidratación, confusión psíquica hasta llegar al coma. Valorar frecuencia respiratoria e hiperventilación o respiración de Kussmaul. Valorar presencia de hilio paralítico, pérdida ponderal, diuresis. 1. Cumpla con el protocolo de principios generales de atención de emergencia. Evaluar la cena y bioseguridad. Evaluación primaria A, B, C, D, E y evaluación secundaria. Llenar la hoja de atención. Realice un hemoglucotest. Si la glucemia es menor a 200 miligramos sobre decilitro, recomendar reiniciar tratamiento habitual y referir consulta con médico especialista. Si la glucemia es mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro y el paciente tiene poca sintomatología, trasládelo a una unidad de salud de nivel 2 para realizar exámenes complementarios. Si la glucemia es mayor o igual a 250 miligramos sobre decilitro y el paciente tiene mucha sintomatología como deshidratación, alza térmica, dolor torácico, alteración de la conciencia, trasládelo a una unidad de nivel 3 para realizar exámenes complementarios. Coloque una vía periférica de grueso calibre con solución salina isotónica
y administre 2000 mililitros en bolo en casos de deshidratación o hipotensión. En niños, administre 10 a 20 mililitros sobre kilogramo en las primeras 2 horas. Se puede repetir si no se logra estabilidad hemodinámica. Tenga en cuenta que debe mantener adecuada estabilidad hemodinámica. La corrección de la glicemia debe ser lenta y progresiva, que no sea mayor a 200 miligramos sobre hora. El manejo de insulina debe ser realizado por personal especializado. Monitoree frecuentemente y controle los niveles de glicemia. Recuerde no pasar por alto los síntomas de enfermedad coronaria e infección. Datos aportados por el paciente, familiares o testigos. Pregunte tiempo de evolución y causa. Síndromes adrenérgicos como sudoración, palidez, temblor, sensación de hambre, palpitaciones y ansiedad. Síntomas neurológicos: cefalea, debilidad, ataxia, trastornos de conducta, irritabilidad, somnolencia, convulsiones, coma profundo y focalidad neurológica. Realice la mnemotecnia amplia con el paciente. Al examen físico realice inspección y realice un hemoglucotest, es decir, una glicemia capilar. Cumpla con el protocolo de principios generales de atención en emergencia. Evalúe la cena y la bioseguridad. Realice una evaluación primaria A, B, C, D y E y una evaluación secundaria y llenar la hoja de atención. Realice un hemoglucotest. Si es menor o igual a 50 miligramos por decilitro, inicie el tratamiento. Si el paciente tolera la vía oral sin afección significativa del estado de conciencia, dele un vaso de agua con 4 cucharadas de azúcar, que equivale a 20 gramos de glucosa. Después de la administración de glucosa por vía oral, espere la respuesta hasta 10 minutos. Si no mejora, repita la dosis hasta que su nivel de conciencia lo permita. Si el paciente no tolera la vía oral y tiene afección del estado de conciencia, canalice una vía periférica con Catlon 16 o 18. Administre dextrosa al 10% o 50 a 100 mililitros de dextrosa al 50%. La dosis en adultos de glucosa es de 25 a 50 gramos a chorro. En niños, administre de 5 a 10 mililitros sobre kilogramo de dextrosa en agua al 10%. Todos los pacientes con hipoglicemia, independientemente de su estado de salud, deben ser trasladados para revalorización y manejo adecuado. Tenga en cuenta que es importante una actuación rápida para evitar daño cerebral irreversible. Logre un nivel adecuado de glicemia de 200 miligramos sobre decilitro. En pacientes hipoglicémicos sin antecedentes de hipertensión arterial, primero trate la hipoglicemia. Si encuentra tensión arterial elevada, no use hipertensivos. Monitoree y controle los niveles de glucosa cada hora luego de estabilizar el transporte del paciente a grandes distancias. Según algunos datos, en el Ecuador hay alrededor de 5.000 personas que sufren de diabetes, pero apenas unas 100.000 reciben tratamiento adecuado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la diabetes es la segunda causa de muerte en el Ecuador, la primera en mujeres y la cuarta en hombres. De todas las personas que tienen diabetes, el 95% presenta la del tipo 2 y solo un 5% tiene diabetes tipo 1.